Buenas tardes, apreciada profesora y compañeros. Somos el equipo número 3, integrado por Zoraida Zambrano, Eliani Márquez, Wilker Tarazona y mi persona Isabel Varela. Nos corresponde hablar de los temas números 5 y 6. Les voy a dar la explicación del tema número 5, fundamento de la legislación inquilinaria. Limitación de la autonomía contractual. El principio de autonomía de las voluntades resulta básico dentro del derecho contractual, a través del cual las partes pueden regular libremente sus intereses y crear las relaciones jurídicas que los contratantes estimen convenientes. Sin embargo, no se puede llegar a afirmar que un contrato es válido solo porque concurra la voluntad de las partes. Para que esa voluntad cause efectos entre los contratantes es necesario que se encuentre reconocida en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta qué prohibiciones impiden que la voluntad de las partes desplieguen plenos efectos y con carácter general no podrá pactarse aquello que sea contrario a la ley, la moral y el orden público. En cuanto a la legislación inquilinaria en Venezuela, contamos con diversas normas, leyes y decretos que rigen. Entre ellos está la Constitución Nacional, el Código Civil, la Ley de Arrendamiento Inmobiliario del 99, la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que está vigente desde el 12 de noviembre del 2011, y en materia comercial, en el 2014 se promulgó la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso comercial. Estas leyes, que son la del 2011 y la del 2014, derogaron parte de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario del 99. Sin embargo, esta aún sigue vigente para regular los casos de arrendamiento a inmuebles fuera de la competencia de estas leyes, como por ejemplo son inmuebles que sean para uso educativo, médicos, industriales, fincas y terrenos, entre otros. También tenemos la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. Referencia histórica. Los arrendamientos de viviendas en Venezuela comenzaron a ser regulados en el mandato del general Eleazar López Contreras, quien encaminó a la República en una democracia participativa. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a sentir la problemática habitacional en Venezuela en agosto de 1939, cuando se aumentó el precio de los materiales de construcción y el crecimiento explosivo de la población trajo como consecuencia una demanda de viviendas. Esto permitió un aumento en el precio de los alquileres. Para controlar esto, el general Eleazar López, el 9 de septiembre de 1939, dictó un decreto que regulaba los precios de los artículos de primera necesidad, entre los cuales figuraban los alquileres de vivienda, siendo así el primer paso que se dio en Venezuela para la creación de una legislación especial inquilinaria. Para el 15 de agosto de 1944 se promulga por parte del Gobierno Nacional el decreto número 176, el cual fue de gran importancia. Con él se creó la Comisión Nacional de Abastecimiento, dando origen a la Oficina Nacional de Inquilinato, permitiendo a esta instancia de gobierno la prerrogativa de fijar, a establecer los topes máximos de canon aplicables a los contratos de arrendamiento de vivienda. Un hecho significativo en la evolución legislativa de los arrendamientos en Venezuela sucede el 27 de julio de 1946, cuando la Junta de Gobierno promulga el decreto 421, en el cual ordena la supresión de la Comisión Nacional de Abastecimiento y la creación de la Oficina de Inquilinato, adscrita jerárquicamente al extinto Ministerio de Fomento. En 1947 entra en vigencia el primer decreto legislativo sobre desalojo de viviendas. Este era sustento jurídico fundamental para el derecho especial inquilinario en Venezuela. Nace bajo la concepción de un gobierno del pueblo, reforzando el criterio proteccionista del Estado. En 1987, bajo la presidencia de Jaime Lucinchi, se dictó una serie de disposiciones en materia de regulación de inmuebles, los cuales excluyen del régimen proteccionista del Estado una serie de bienes dados en arrendamiento. Esto se observa en 1997 mediante sentencia de la Sala Político-Administrativa, donde se ratifica la exclusión de los bienes inmuebles destinados al uso comercial o industrial de la protección del derecho especial inquilinario. En 1999, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto 427, contenido de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, y además establece que de forma paralela o subsidiaria para regular la materia arrendaticia se puede aplicar normas o instrumentos jurídicos contenidos en otros instrumentos jurídicos, como sería el Código Civil, la Ley de Reforma Agraria, el Código Penal y la Ley de Propiedad Horizontal. Con la entrada en vigencia de esta ley se derogan la ley de 1960, la reforma del 87, el decreto de desalojo de viviendas de 1947, el reglamento de regulación de alquileres del 72 y todas las disposiciones que fueran contrarias.
En este punto de la historia, la evolución legislativa de los arrendamientos de vivienda sufre un profundo retroceso en cuanto al carácter proteccionista que el Estado venía otorgando a este interesante e importante área del derecho. Situación legal en materia inquilinaria. Nuestro derecho inquilinario disperso que se contiene en pluralidad de leyes y decretos que pide prestado al Código Civil y en el de procedimiento civil y al contencioso administrativo pedazos de procedimientos para resolver especialmente conflictos de interés en la relación arrendaticia. Es indudable que encuentra en la permisividad y la inquisitividad medios o mecanismos no contrapuestos para comprender la dinámica arrendaticia en el siguiente sentido. Respecto a la permisividad, el modo como se desenvuelve la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación de la relación arrendaticia, con ciertas limitaciones. Y en cuanto a la inquisitividad o el orden público inquilinario de protección, nuestro legislador, él regula y en evidente interés protege al inquilino. La relación arrendaticia en estos órdenes o contenidos inquilinarios, como es el cobro y el pago del alquiler, los derechos de preferencia, tanto la ofertativa, que sería para adquirir el inmueble arrendado, como la propiamente arrendaticia, que es para continuar como arrendatario. Él integró como sanción por haber el arrendatario pagado debidamente, es decir, más del precio regulado, y la desocupación o el desalojo bajo causales específicas, al tenor del decreto legislativo sobre desalojo de viviendas y en el ámbito de tenencia de la tierra de los predios rústicos o rurales, regulado por la legislación agraria. Órganos competentes. Según el artículo 16 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, las funciones administrativas en materia de arrendamiento de vivienda son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Se crea la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la cual forma parte de la estructura del Ministerio del Poder Popular. Esta con competencia en materia de vivienda y hábitat, correspondiéndole ejercer la rectoría en la materia según la ley del arrendamiento inmobiliario en el capítulo 3 de la Jurisdicción Especial Inquilinaria en su artículo 9. Las funciones administrativas inquilinarias son de la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional y el ejercicio de sus funciones podrá ser delegado por este Poder Nacional a las alcaldías. En el caso de Caracas, estas funciones no podrán ser delegadas y las ejerce el Ejecutivo Nacional por órgano de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura. En su artículo 10, la competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo. En lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, y en el resto del país la competencia corresponde a los juzgados del municipio o los de igual competencia en la localidad que convenga, en cuyo caso a tales juzgados del interior de la República se les atribuye la competencia especial contencioso administrativo en materia inquilinaria. El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos urbanos y suburbanos serán competencias de la jurisdicción civil ordinaria. Procedimientos. En cuanto a los procedimientos, quiero hacer referencia a lo acontecido en las sentencias enviadas en relación a estos temas, donde se observó que no se siguieron los lineamientos establecidos dentro del Código de Procedimiento Civil, ya que en una sentencia se realizó un procedimiento breve y tenía que ser oral, según lo establecido en el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Wilker Tarazona y les voy a hablar sobre la regulación de los inmuebles. La regulación de los inmuebles se refiere a las leyes y normas que rigen la construcción, uso y propiedad de los inmuebles. En Venezuela, esta se encuentra regulada a nivel nacional y bajo autoridad del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Y leyes relacionadas a los inmuebles en Venezuela incluyen la Ley de Tierras Urbanas y Rústicas y el Reglamento de Urbanismo y Construcciones. Ahora, ¿qué es la obligación regular? La obligación regular se refiere a la necesidad de cumplir normas y regulaciones que aplican a los inmuebles en Venezuela. La construcción de inmuebles también está regulada por el Reglamento de Construcciones de Edificios Urbanos y el Reglamento de Construcción de Edificios Urbanos y Rústicos, que establecen las normas y regulaciones para la construcción de inmuebles. Además, la compra y venta de estos están sujetos a la Ley de Tierra Urbana y Rural. Por otra parte, existen los bienes inmuebles sujetos a regulación y los bienes inmuebles exentos. Los bienes inmuebles sujetos a regulación son los que incluyen edificios, casas, terrenos, entre otros bienes inmobiliarios comunes, normales.
mientras que los inmuebles extensos son aquellos que no están sujetos a regulaciones o que tienen regulaciones específicas. Estos pueden incluir edificios y terrenos que tienen un uso específico, como son los edificios religiosos, los edificios gubernamentales y los edificios culturales. Estos edificios están exentos de ciertas regulaciones urbanísticas o de uso de suelo. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Ubedeliani Márquez, de tercer año, sección F, en la materia de inquilinario, con la profesora Lielena Ruiz Torres. El tema a tratar está referido a los procedimientos y recursos contra las decisiones de los organismos reguladores y la autorización para arrendar provisionalmente sin regulación. En primer lugar, los organismos reguladores han sido incluidos por el legislador dentro de la función normativa de las administraciones públicas, ya que estas entidades dictan reglamentos, los cuales son normas que regulan procedimientos administrativos y otros de carácter general, así como también emiten mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones, derechos de las entidades o administrados supervisados, como también la facultad de tipificar infracciones para establecer la escala de multas y sanciones. Estos procedimientos y recursos se pueden llevar a cabo a través de una solicitud de una o varias partes interesadas con la finalidad de llegar a un acuerdo voluntario, evitando acciones judiciales. Cabe destacar que los mandatos se configuran como actos administrativos no normativos o como verdaderos actos normativos o reglamentos, puesto que un acto administrativo es una declaración de voluntad de la administración pública dictado en el ejercicio de una potestad administrativa atribuida por las distintas normas del rango legal. Por otro lado, los recursos que se pueden interponer contra un acto administrativo, es decir, una decisión de un órgano regulador, en los que solo podrán entablar recursos los interesados que acrediten estar legitimizados para ello. Entre ellos el recurso de alzada, el cual nos servirá para impugnar resoluciones y actos de trámite que surgen a lo largo del procedimiento, si bien las resoluciones administrativas son la forma normal de terminación de los procedimientos administrativos por un órgano regulador. Ahora bien, cuando hablamos de la autorización de arrendamiento provisionalmente, según el Código Civil venezolano, el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado. Asimismo, la parte que se obliga a hacer gozar de la cosa se denomina arrendador y el otro arrendatario. Esta es autorizada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la cual es la encargada de autorizar el arrendamiento provisional y sin regulación como órgano de control y revisión de los contratos. De igual manera, el SUNDET puso a disposición de los usuarios para la intermediación entre arrendatarios y arrendadores. El principio fundamental es el de la autonomía de las partes para determinar los términos y condiciones de su relación contractuales. Esta libertad se encuentra abolida o limitada a su mínima expresión en todos los casos en los cuales una norma de la Ley de Regulación de Alquileres regule un aspecto que atañe a las relaciones entre arrendador y arrendatario. Cabe mencionar que el ámbito de aplicación de la ley comprende el arrendamiento de viviendas urbanas y suburbanas, locales, comerciales e industrias, ya que en algunos casos, desde la formación del contrato del arrendamiento hasta lo concerniente a su ejecución, duración y terminación. Por ejemplo, una de las cláusulas que se pueden incluir en un contrato de alquiler de vivienda temporal, ya que debe ser de corta duración, pues en un acuerdo de arrendamiento de temporada deben constar unas condiciones distintas al alquiler de vivienda habitual, en las que varían los motivos por los que se alquila el inmueble y la duración también es más corta. Principalmente en el contrato deben aparecer las identificaciones del arrendador y del arrendatario, así como los datos del inmueble. Por último, en el documento deben exponerse los motivos que llevan al alquilar el inmueble de forma temporal. Es por ello que se debe definir la duración del contrato como la fecha de entrada y la de salida del inquilino.
Una vez superado el plazo, el acuerdo prescindirá sin necesidad de previo aviso. Gracias. Estimada profesora, apreciados compañeros, mi nombre es Zoraida Zambrano y voy a hacer mención a las sentencias enviadas en la clase pasada, las cuales nos hacen referencia a los procedimientos empleados y las correcciones que realizan las diferentes salas de casación del Tribunal Supremo de Justicia al respecto. En la sentencia sobre cualquier juicio en materia de arrendamiento de locales comerciales, incluido el desalojo, se dice que se debe tramitar por vía del procedimiento oral establecido en los artículos 864 al 879 del Código de Procedimiento Civil. Entonces debemos tener claro estos artículos para de esta manera realizar la introducción de la demanda de forma eficaz, efectiva, eficiente y coherente. Con respecto al tipo de procedimiento, se hace mención a la manera en que se va a llevar a cabo la resolución de un caso. La revisión por parte de la Sala Constitucional hace mención a la potestad que otorga el artículo 336 de la Constitución en su numeral 10, donde se dice que para que la Sala Constitucional pueda revisar la revisión de las decisiones definitivamente dictadas por los tribunales en diferentes materias. El caso fue el de Nancy Vázquez, la cual actuó en el carácter de presidenta de la Sociedad Mercantil Aquamater Maternidad Consciente Compañía Anónima, que pidió la solicitud de revisión conjuntamente con medida cautelar, el cual es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, mediante la cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable, en contra de la sentencia número 590 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre del 2019, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la hoy solicitante. ¿Contra quién fue eso? Contra el fallo del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de la Ciudad de Caracas en el 2018 y el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que decidió y que declaró parcialmente con lugar la demanda en el juicio por desalojo incoado, es decir, iniciado por la Sociedad Mercantil Operadora Inmobiliaria Prestige House contra la solicitante. La decisión tomada por la Sala Constitucional se da al lugar la revisión y se anula la decisión anterior de la sentencia 590. Asimismo, se anulan los fallos de los juzgados, se anulan las actuaciones del presente juicio y con el siguiente fallo se repone la causa a otro tribunal para que éste se pronuncie. Asimismo, dice que se deben emitir copias certificadas que son enviadas a los diferentes juzgados para que ellos que están inmersos dentro de la querella. ¿En qué se sustentó para pedir la revisión? Primero, la violación de los derechos a la defensa, el cual es el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o el tribunal competente. El derecho al debido proceso, el cual también se conoce como una tutela judicial efectiva. La doctrina vinculante de esta sala, que fue materializada a criterio del solicitante de revisión en la subversión del procedimiento por inaplicación de la legislación destinada a la regulación de la relación jurídica, o sea que no se aplicó el criterio de interpretación correcto, el cual debe ser acatado hasta que sea modificado por otro criterio de interpretación. Y por el criterio establecido por esta sala en la tramitación y resolución de la causa, basado en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación del arrendamiento inmobiliario de uso comercial del 2014, y los juzgados se basaron en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamiento inmobiliario del año 1999. La sala, para tomar la decisión, primero, el juez de alzada incurrió en el vicio de reposición no decretada por no ordenar la reposición de la causa desde la admisión de la demanda, ya que éste debía hacerse por el juicio oral como lo establece el Código de Procedimiento Civil y no por un juicio breve. Segundo, el vicio relacionado con la observancia de los trámites esenciales del procedimiento establecido en el ordinal 1 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, influyendo esto negativamente en el principio de legalidad. Tercero, se observa irregularidad procesal,
ya que se debe mantener el equilibrio entre las partes y el legítimo ejercicio del derecho de defensa, ya que los jueces de instancia no tienen permitido relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento. Esto es, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, ya que el incumplimiento de estas formas da lugar a la renovación y reposición del acto, siempre que ello sea imputable al juez y hubiese ocasionado indefensión para las partes o alguna de ellas, lo que siempre debe ser examinado en armonía con la nueva concepción del debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna. Cuarto, el juez que conoció la demanda se enfocó en el procedimiento breve, basado en el monto por el cual se interpuso la demanda, que fue menor a 15.000 bolívares, según lo establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil. Quinto, la doctrina de la Sala sostiene con relación a la potestad y medios prácticos que la ley atribuye al juez para defender la integridad y la validez de cada uno de los actos del proceso, que éste al aplicar las normas sobre reposición y demás instituciones procesales debe interpretarlas en el marco de los principios y normas constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna, es decir, colocarlas al servicio del proceso, cuya meta fundamental, ¿cuál es? La resolución del conflicto de fondo. No se evidencia que haya ninguna indefensión a las partes, pues ambas tuvieron derecho a la defensa. Séptimo, se hace mención a la competencia y se evidencia que cualquier procedimiento judicial en materia de arrendamiento de locales comerciales, servicio y afines, incluido el desalojo, se debe tramitar a través de la jurisdicción civil ordinaria por vía del procedimiento oral establecido en el artículo 864 al 879 del Código de Procedimiento Civil vigente. En este caso, la competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo contencioso administrativo, y en el resto del país es donde se habla que se recurre a los juzgados de municipio, en cuyo caso se les atribuye la competencia especial contencioso administrativo en materia de arrendamientos comerciales. Octavo, se puntualizó que el procedimiento breve tiene lapsos más cortos para la promoción y evacuación de pruebas, y estos son disímiles a los lapsos establecidos en el procedimiento oral. Por tanto, tal situación afectó los derechos del solicitante. Noveno, la sala situacional se apoyó en diversas sentencias relacionadas entre sí para tomar la decisión más idónea y correcta. En conclusión, se observó que el juez civil produjo una subversión del proceso que atenta contra el orden público y que rompe con los principios de oralidad e inmediación, ajenos a la voluntad de las partes y al tribunal. Respecto a la segunda sentencia relacionada con la Sala de Casación Civil y la ponencia del magistrado Carlos Roberto Vélez del Tribunal Supremo de Justicia, se analizó de la siguiente manera. En el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, donde se da competencia funcional jerárquica vertical, es decir, donde se decide la atribución de un litigio a un tribunal con preferencia a otro, se dictó sentencia declarando sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de la Quo de fecha noviembre del 2001, que había declarado sin lugar la demanda, confirmando así el fallo apelado y condenando a la demandante al pago de las costas procesales, es decir, a todos los gastos que se incurrieron en el juicio. Ante esto, la demandante anunció recurso de casación, siendo un recurso extraordinario mediante el cual se obtiene de la Corte Suprema de Justicia la anulación parcial o total de las sentencias en última o en única instancia, dictadas en violación de la ley, siendo admitido y formalizado. Hubo impugnación, réplica y la contrarréplica, con la finalidad de aclarar el contenido de la misma. Basado en lo anterior, el ponente procede a dictar la máxima decisión procesal teniendo en consideración lo siguiente. Primero, denuncias por defecto de actividad. Se hace mención a que hubo menoscabo del derecho a la defensa por subversión procesal o quebrantamiento de formas esenciales del procedimiento o indefensión. Aquí se hace mención a los juicios de procedimiento breve, procedimiento ordinario,
si no existe un procedimiento especial, haciendo mención del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Segundo, de la instrucción viciosa alegada por el actor, basado en que se empleó la Ley de Regulación de Alquileres, hoy derogada, donde se propone el empleo del procedimiento breve, cuando en realidad se utilizó el procedimiento ordinario. Tercero, para decidir la sala observa que, basado en el principio de legalidad, en aras de observar las formas procesales para preservar el orden público procesal, también se hace mención a los principios de celeridad con el que se persigue obtener resultados de manera eficiente y oportuna, y el principio de economía procesal, según el cual el proceso debe conseguir su objetivo de dar una solución pacífica y justa a los conflictos con el menor esfuerzo posible de tiempo, trabajo y dinero. A través de esta ponencia se busca dar una explicación a las fallas presentes, basadas en el análisis de la situación y exponiendo la falta de abocamiento del juez de primera instancia por parte de la formalizante, denunciando la viciosa constitución del juzgado de instancia, cuya irregularidad afecta la eficacia del órgano jurisdiccional, que asumió el carácter del tribunal natural y produjo la decisión recurrida, debido a que la jueza de instancia que decidió el asunto demandado no es el juez natural de nuestra mandante, en razón de que dicha sentenciadora no se encontraba habilitada para decidir. La sentenciadora no dictó auto expreso de abocamiento ni ordenó la notificación de las partes, no obstante que se aprestaba a producir el acto más trascendental del juicio, como es la sentencia. La impugnada ampara su determinación diciendo que no ha sido establecido en autos la preexistencia de causal recusación que nuestra mandante debía proponer. ¿Qué observó la sala? De acuerdo con la doctrina antes señalada, es menester que el nuevo juez que se incorpore al proceso dicte expresamente un auto de abocamiento y, si fuera el caso, deberá notificar a las partes del mismo con la finalidad de que éstas puedan controlar su capacidad subversiva a través del mecanismo de la recusación, es decir, un acto procesal cuyo efecto no es otro que la exclusión del juez del conocimiento de la causa. Motivación en la sentencia, el cual representa un vicio que tiene una decisión judicial o administrativa al no contener las razones de hecho y de derecho que justifican la misma. El contrato, cuya vigencia y existencia se debate, es sólo el medio mecánico de demostrar la existencia y vigencia de la relación arrendaticia. Por esta circunstancia, la sala observa que lo que se pretende denunciar es el vicio de silencio de pruebas, donde se había mantenido el criterio conforme al cual el juez debe realizar el examen de la totalidad del material probatorio aportado por las partes, y en caso de incumplir con ese deber, su sentencia estaría viciada de inmotivación por omitir el análisis de algún elemento de probanza. Quinto, incongruencia en la sentencia, motivado a que la jueza que decidió no se abocó ni ordenó notificación de las partes, omisiones que afectan la validez de la sentencia, a lo cual la sala observó una confusión sobre el vicio que se pretende delatar y la fundamentación legal en que se apoya. Sexto, incurrir la sentencia acusada en silencio de pruebas, ya que el sentenciador ignoró completamente la existencia y el valor procesal del contrato del año 96, traído a los autos bajo confesión por la demandada y por el cual el instrumento acreditaba la existencia y vigencia de la relación arrendaticia, cuyo cumplimiento se demandó. Ante esto, el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en reiteradas sentencias la obligación del actor de proponer junto a los documentos de los cuales se derive inmediatamente el derecho reclamado, diligencia relacionada no solo con la necesidad de permitir al juez determinar claramente cuál es la pretensión del demandante, sino que mediante el debido conocimiento por el demandado de los instrumentos en que se basa su pretensión, éste pueda ejercer adecuadamente los mecanismos más idóneos en defensa de sus derechos. Séptimo, por haber incurrido en el tercer caso de falso supuesto. La arrendaticia señala que en las actas procesales aparece probada la existencia de la relación arrendaticia demandada en cumplimiento. En este caso,
La suposición falsa debe referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, cuya inexistencia resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. El formalizante no explicó en qué consistió la infracción de dichas normas, de manera que permitiera a esta máxima jurisdicción entender la razón de su delación. No fundamentó tampoco en cómo, cuándo y en qué sentido dejaron de aplicarse tales disposiciones, y analizando la situación desde diferentes interrogantes, haciendo uso de la doctrina, la sala situacional procedió a tomar la decisión, la cual fue sin lugar.